Hoy te quiero hablar un poquito no tanto de la resurrección, pero de los beneficios de la resurrección. Amén. Porque hay veces que nos quedamos nada más porque Cristo vino y se levantó y hoy tenemos esperanza y eso es la base. Pero aparte de eso, hermano, hay beneficios extras acumulados que el Señor dejó para su pueblo. Amén. Y de eso quiero hablarte hoy un poquito. Espero que tenga el tiempo para hacerlo, porque como predicadores quisiéramos extendernos, desglosar el mensaje, pero hay veces que hay reglas, hay estatutos y hay tiempo. Amén. Y siempre he dicho que yo soy como los aviones esos grandotes, hermano, que yo necesito una pista de 3, 4 kilómetros para poder agarrar vuelo. Amén. Así es que se me dificulta un poco en veces entrar en el mensaje para poder que lo entiendas. Pero vamos a tratar de hacerlo, amén. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Me siento contento, me siento feliz. Dios es bueno en mi vida. Yo no sé si en la tuya, pero en la mía es bueno. Amén, aleluya. Y fíjese que el Señor es grande, hermano. Yo no sé los varones que no fueron allá, pero le voy a ser sincero, tenía años, y dijo Carlos, tenía años que no lloraba. De verdad, porque en la casa nos enseñaron, en México, a lo mejor, no sé usted, pero nos enseñaron que el hombre no llora. Amén. Así es que yo rompí las reglas y dije, yo lloro. Yo, desde que me convertí, ¿sabe qué dice? Que el Señor cambió mi corazón de piedra en uno de carne. Cuando habla de piedra es un corazón sin sentimientos. Pero cuando habla de carne, habla de un corazón que siente, que se emociona y que siente la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Yo no sé, yo ya me estoy yendo muy largo, hermano. Así es que te voy a pedir que te pongas en pie. Va a decir, el hermano siempre rompe los protocolos, pero es que no sé, lo siento. Yo quiero que oremos para así que no haya interrupciones en la palabra, amén. Porque ya agarrando yo vuelo, yo ya no me detengo, hermano. Así es que, ¿por qué no oramos en esta mañana? Que el Señor sea el que hable, el que nos use y porque nosotros nos preparamos, hermano, nosotros hacemos el bosquejo. Nosotros le decimos, Señor, ayúdame a poder explicar esto, pero cuando nos subimos aquí la realidad es que no sabemos por dónde vamos a empezar y por dónde vamos a salir, pero el Espíritu Santo tiene el control. Amén. Así es que oramos. Bendito Dios, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, te damos honra, te damos gloria, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque cada día, Señor, te haces palpable en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, Señor. No hay palabras, Señor amado, quizá queramos decir mucho, Padre, pero la realidad es que por tu pura misericordia, Señor, es que no hemos sido consumidos, dice tu palabra, y eso, Señor, es motivo de agradecimiento. Gracias, Padre. Ahora solamente, Señor, me pongo en tus manos, Señor amado, y úsame, Padre, para que tu pueblo sea edificado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Siéntate, ponte cómodo y déjame sufrir a mí. Amén, aleluya. La semana pasada conmemorábamos, voy a tratar de hacerlo, hermano. Usted sabe que yo no puedo ir despacio, pero voy a tratar de hacerlo. Me dicen, ¿por qué no se para allí en un solo lugar? También son los nervios, hermano. El hablar muy rápido son los nervios. Entonces tratamos de buscar la solución a solucionar eso, pero lo vamos a hacer. La semana pasada, no sé si usted, pero la mayoría de los que estamos aquí reunidos, estuvimos aquí. Y se nos habló un mensaje de la resurrección que creo y pienso y que debería de reflejarse hoy, todavía en nuestra vida, en nuestro corazón. Así es que para empezar este mensaje, la pregunta forzada es, ¿qué aprendiste de la resurrección? ¿O qué es la resurrección? Amén.
Es para ponerlos a sufrir, para no me dejen solo. ¿Qué es la resurrección para ti, hermano? Te lo voy a explicar rápido para poder entrar al mensaje. La resurrección, hermanos, constituye la confirmación de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús dijo. Es la confirmación. Amén. Y dice, y es la garantía de todas sus promesas. Esa es la resurrección. Es la confirmación de lo que Jesús dijo, hizo, y es una garantía de que Él no estaba mintiendo. De que lo que dijo, lo cumplió. Fue crucificado, pero resucitó. ¿No le das un aplauso a Cristo por eso? ¡Aleluya! ¿Por qué es importante, hermanos, conocer qué es la resurrección en nuestra vida? ¿Qué es la resurrección de Cristo en el cristiano? Es importante saber por qué es la base, hermanos, del cristianismo. Si tú no entiendes y no crees la resurrección, no puedes llamarte cristiano. Porque decía Pablo a los Corintios, si no creemos que Jesús resucitó, en vano estaríamos hoy domingo aquí. Amén. Así es que esa es la resurrección. Debe ser algo, un suceso palpante, un suceso visible en nuestra vida cada día. La resurrección. Amén. Y como les decía al principio, en veces resumimos todo y decimos que la resurrección solamente es la esperanza. ¿La esperanza de qué? Lo resumimos. Y cuando me preguntan a mí, ¿qué es para ti la resurrección? Bueno, es que Jesús vino y resucitó para tener una esperanza. ¿Una esperanza de qué? Una esperanza de perdón de mis pecados y una vida eterna, hermano. La Biblia dice que si Él nos hubiera levantado, nosotros mucho menos. Pero aparte de eso, hay otros beneficios. Y yo quiero que vayas al libro que me acompañes a leer unos versos. Voy a tratar de ser breve y a ver si te lo puedo explicar brevemente, que lo dudo. Amén. Pero voy a tratar. Y ahora sí traje estos, mire. Mire. ¿Qué tal? Ándile. Creo que estas están muy grandotas. El libro de el Evangelio según San Juan. Hay una lectura que estuve leyendo y me llamó un poquito la atención, hermano. Mire, me siento bien raro, me los quiero quitar. Porque los miro que ustedes aquí bien cerquita. Ok. Dice, ¿no apareció ahí? Ahí está. Te lo voy a leer ahí, hermano. Acá de este lado porque yo soy izquierdo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué dice? Lo leo acá. La semana, sí, el primer día de la semana, yo quiero que pongas atención. Estando las puertas, ¿qué? Por ahí creo otras versiones dice bien cerradas, selladas. Y no es esa puerta que cantan por allí, que no. Esta era otra. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de ¿qué? De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos le recogieron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Yo no sé qué notas tú allí en esos versículos, pero yo aquí noto los beneficios de la resurrección. Dice la Biblia, dice la porción allí, que los discípulos tenían miedo y estaban encerrados por el suceso que estaba aconteciendo. Jesús había sido crucificado, no sabía dónde le habían puesto, entonces tenían temor de seguir la misma, iba a decir suerte, no, seguir el mismo camino de Jesús, de ser crucificados. Y yo me imagino, hermano,
¿Voy muy rápido, hermana? Ok. Yo me imagino, mi corta imaginación, no he pasado por esos sucesos, pero me imagino cuando en los lugares hay toques de queda. A ver, me imagino. Así estaban los discípulos, cerrada la puerta, no podían salir. Yo creo que ni podían hablar tan fuerte porque tenían temor, tenían miedo. Y algo que mi imaginación va más allá es de que aquellos hombres que estaban impuestos al peligro, aquellos hombres que todos los días, hermanos, se arriesgaban la vida por Cristo, hoy tenían temor y tenían miedo. En otras palabras, la situación no era tan fácil. Amén. Pero a lo que te quiero llevar es a los beneficios de la resurrección. Dice la historia que el 1 de enero de 1863, en los Estados Unidos, aquí debe haber estudiantes, me tienen que desmentir si estoy mal. En los Estados Unidos, un famoso presidente llamado Abraham Lincoln abolió la ley de la esclavitud, canceló. Y cuentan los historiadores que después de que fue cancelada la esclavitud en Estados Unidos, hubo beneficios y hubo derechos para aquella gente. Pero te tengo una noticia. Lamentablemente, aquella gente cuenta la misma historia que la mayoría o un gran grupo seguía siendo esclavo y seguía haciendo lo mismo. Por una razón, hermanos. La historia cuenta que por una razón. No sabían leer ni sabían escribir. No había medios de comunicación ni había YouTube como ahora. Por lo tanto, se firmó aquella ley, pero aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos niños no se dieron cuenta que ya tenían derechos y que eran libres. Por lo tanto, seguían siendo explotados por el amo, por el patrón, aprovechando la ignorancia de la gente. Cuando yo leí esta historia, se me reveló, se me vino a la cabeza los beneficios de la resurrección. ¿Cuántos beneficios en aquella cruz, en aquella resurrección, cuando aquella piedra fue removida, cuando la tumba quedó vacía, Jesús vino y abolió, canceló el pecado de todos nosotros. Pero por una razón, un gran número de cristianos siguen siendo esclavos, teniendo derechos y beneficios, y no los aprovechamos o no los aprovechan. Espero que el grupo que estemos aquí seamos de los que los aprovechamos. Amén. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Oiga, viera que me está poniendo a prueba la hermana. Amén. Aleluya. Y cuando yo veía esto era alarmante, hermano, porque yo no soy de mucho estudio y no me da pena decirlo. Yo digo que soy un analfabeta. Yo fui hasta el 3er año de primaria, así es que imagínense. Pero trato de buscar, de leer, de investigar. Y estaba investigando y me encontré con unas encuestas que yo no sé usted qué importancia le dé a esto, pero es de irte de espaldas. Dice que solamente el 65% de los cristianos son 100% cristianos, vamos a decirlo. Un 25 o un 30% dice que no creen en la resurrección. Cristianos, no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, cristianos.
El otro 20 y 25 para completar el 50 o el 40 y tantos, dice que están en que entre sí y que entre no. Y entonces allí viene la pregunta y me la contesto yo mismo. Entonces es porque por eso es que el pueblo cristiano ha perdido tanta fuerza. Porque si no tenemos un fundamento, si no tenemos una base, si no tenemos que presentarle a la gente, ¿cómo va a tener sustento mi predicación o tu predicación? Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Aleluya. Ya me asoleo, hermano, ya estoy grande. Amén. Aleluya. Y me quedaba tan impactado cuando yo estaba sacando este mensaje, hermano. Imagínense. Hay veces que entonces yo decía, hay veces que tenemos que tener cuidado porque no sabemos ni con quién estamos platicando, hermano. Amén. Y el peor de los asuntos es de que cuando estaba investigando esto, hermano, me tocó. Sigue contando la historia de esa encuesta, que la causa de ese porcentaje que no cree en la resurrección es por un solo motivo, hermano. Y yo quisiera decirlo despacito porque hasta a mí me va a alcanzar, pero dice, la causa es porque los predicadores, los pastores, los maestros y los ministros le han dado poca importancia a la prédica de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Y yo no sé usted, pero yo siempre he dicho que yo soy bien fisgón, ¿sí? Muy observativo, para que se oiga más despacio, más observativo. Pero antes había unos mensajes en las iglesias que nos daba hasta miedo. Nos daba miedo. Yo hasta soñaba con el hombre quemándose en la lumbre, porque hasta nos ponían esas películas. Y teníamos temor. Pero de un tiempo para acá, yo ya no siento temor. Ya las prédicas están un poquito más suaves, ¿no? Entonces, hermano, esa es una de las razones por lo que se ha perdido la creencia, porque no hay una información de lo que es en realidad o para qué fue la resurrección de Cristo. Y volviendo a observar, me voy a la Escritura y me doy cuenta que no es nada nuevo. Solamente son cosas que se están repitiendo. La Biblia dice en el libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 6, un verso bien conocido por todos nosotros, dice así: y mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y el profeta no estaba expresando una expresión seca, tenía una referencia. Si usted lee el versículo más abajo, dice que porque los sacerdotes no se estaban dando el tiempo de enseñarle al pueblo. Y lo que les estaban enseñando, lo que se enseña hoy en día. Y dice que eso y un poquito de intención por parte del pueblo los llevó a inclinarse a buscar otros dioses y otras enseñanzas. ¿No le parece algo parecido? Como que algo se está repitiendo, como que les llama más la atención otras cosas, pero la culpa de quién es. La responsabilidad es de nosotros que compartimos el mensaje. Amén. Yo no quería predicar esto, yo quería brincar ese pedazo, hermano. Yo lo quería brincar, porque eso es lo que pasa cuando no nos
La Biblia o la palabra nos aprieta, hermanos, como que la queremos ajustar de una manera que no sea tan drástica, tan dura. Amén. Aleluya. Ok. Mire, hermano. Hablábamos de la encuesta. Y usted, yo creo que se está preguntando allí, ¿será cierto lo que me está diciendo el hermano que cristianos no creen en la resurrección? Yo quiero, hay una cita, a ver si me la ponen por ahí. 1 Corintios. Y no te desesperes, ya vamos a ir con los beneficios. Pero para darte los beneficios, necesitamos empezar por esto, amén. 1 Corintios, y si Cristo no resucitó en vano, es entonces nuestra predicación, lo que el pastor predicaba el domingo pasado, vuestra fe y somos hallados falsos testigos. No te la voy a hacer larga. El mensaje, el discurso que Pablo estaba dando allí, era al pueblo de los corintios. ¿Y por qué Pablo le estaba exhortando o enfrentando o confrontando al pueblo de los corintios? ¿Por qué? Porque decía, porque hay unos entre nosotros que no creen en la resurrección. La misma iglesia, el mismo pueblo no creía en la resurrección de Cristo. Entonces, él tenía que enfrentarlos y decirles, ok, si ustedes no creen que Cristo resucitó, siguen siendo pecadores. Si ustedes niegan la resurrección de Cristo, no tienen esperanza. En otras palabras le decía, si ustedes niegan la resurrección de Cristo, no estuvieran aquí, mejor estuviéramos echando un steak allá, hermano Julio. ¿Para qué estamos pasando hambres, hermano? Pero la realidad de las cosas es que Cristo se levantó de los muertos. Esa es la realidad de las cosas. Y ese es el fundamento del evangelio. La resurrección es la base fundamental, la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nada tuviera valor. Amén. Ok, hasta allí la vamos a dejar. Volvemos al principio. Cuando estaban los discípulos encerrados con temor, imagínense ese ambiente, hermano. Una vez nos sucedió algo allá en México. Por allí algunos chistositos por allí se agarraron y se hizo una balacera en la casa. Allá el lienzo nada más es de alambre y se empezaron a pelear y empezaron a echar balazos. Y yo recuerdo que yo llevé a mi esposa y nos metimos a la casa y cerramos, pues nos jalaban la puerta porque andaban buscando al hombre que andaban buscando. Oiga, se sintió un ambiente así medio feo, ¿verdad? Sí, y no queríamos ni respirar y que cállate y oíamos que corrían para allá. Entonces yo digo, yo sé que no se asemeja, pero imagínense cómo estaban aquellos hombres. No prendan ni las velas porque van a ver que estamos aquí. Y yo quiero que cierres sus ojitos, hermano, y deja volar tu imaginación. Cuando estaban con ese temor de pronto, ay papantla, dice que se les apareció Jesús. Y dice que se les puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y yo digo, ¿por qué paz a vosotros? Era un saludo. Pero ¿por qué precisamente donde no podía haber paz en ese momento, lo que había era temor, lo que había era una incertidumbre? Dice que llega Jesús y dice, paz a vosotros. Aleluya. Yo no sé si te conmueve. Aleluya. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Primer beneficio, hermano: paz. Y muchas de las veces, hermano, nosotros podemos experimentar la paz en muchas situaciones. Pero lo que la Biblia me conmueve, me toca, es que dice la misma escritura, hablando Jesús, dice: porque yo no doy la paz como el mundo la da. Y cuando tú miras, te voy a recomendar algo, hermano. Cuando tú miras en la escritura que algo como que se recalca allí, detente, porque tiene un trasfondo. Mire, Juan 14:27, yo no sé si lo tengan por ahí. Dice Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Hay un punto y una coma. Y dice: yo no os la doy como el mundo la da. Yo no sé si usted se detiene y hace una pregunta: ¿por qué recalca? ¿Por qué? Porque hubiera dicho: la paz os doy y se acabó. Pero dice: yo no la doy como el mundo la da. Y eso, hermano, te lleva a investigar qué es lo que Jesús estaba queriendo tratar de decir. Amén. La paz del mundo, hermano, es una paz temporal. La paz que te da el mundo es una paz que depende de las circunstancias. Que si hoy hubo un buen trabajo y me saqué un buen cheque y pagué todas mis deudas, estoy feliz y estoy contento. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien le fue bien esta semana? Gloria al Señor. Pero si la siguiente semana o el siguiente mes que llegan los biles, porque ya empiezan a llegar como unas 2 semanas, la mandan bien pronto, y que de pronto ese mes como que estuvo quebrada la cosa, hermano, y te van a cortar el Netflix, como que esa paz del mes pasado se convierte en angustia. Entonces quiere decir que es una paz temporal, conforme a nuestras circunstancias, conforme a lo que nos movamos o conforme a lo que se mueva alrededor de nosotros. Esa es la paz que el mundo da. Pero yo sé que está ansioso de saber cuál es la paz de Cristo. Amén. Esa es la paz del mundo. Mire, la paz de Dios es diferente, hermano. La paz de Dios es permanente, porque la paz de Dios no depende de la... Me encanta apúntate esto, hermano, porque yo tengo, bueno, no digo los años, pero no había oído esta frase, pero apúntatela. La paz que Dios nos da no depende de la ausencia de los problemas. Lo repito, la paz de Dios que nos da no es la ausencia de los problemas, es la cercanía de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la paz. Por lo tanto, no puede ser una paz temporal, tiene que ser una paz permanente. La Biblia dice, y estoy agilizando esto para terminar, la Biblia dice que yo estaré contigo todos los días. Escuche, todos los días. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles en la noche, a la hora que lo quieras, lo necesites, todos los días. Y luego dice, volvemos a lo mismo, por hacer una expresión, por globalizar todo, dice, hasta el fin del mundo. En otras palabras, hasta el fin de los tiempos, hermano. Entonces pregunto,
Si tú has creído en la resurrección, si tú has creído que Jesús te levantó de los muertos, y que como aquellos hombres, aquellos discípulos tenían temor en aquel lugar que estaban y cerraron, se custodiaron, se cuidaron lo mejor que pudieron por temor. Yo pienso que no había nada que los pudiera consolar o animar o motivar. Pero se presenta Jesús, la misma presencia de Dios, mismo Dios corporalmente dice que se les para enfrente y les dice algo que necesitaban, porque Dios conoce tu necesidad, tu petición. Dios conoce lo que el pueblo necesita. Yo no sé, pero si tú quieres, dale un aplauso al Señor en esta tarde. ¿Estás aprendiendo, hermano? Gracias por la hermana que me metió freno. Así no, ya nos hubiéramos bajado. Y mire, hermano, ese es uno de los primeros beneficios, la paz. Entonces yo no entiendo por qué en vez estamos cabizbajos, estamos amargados, hermano, estamos, bueno, y no podemos reflejar la paz de Dios. Eso me enseña a mí que aunque hoy, esta semana no me fue bien, yo tengo la paz de Dios en mi vida. La presencia de Dios está en mi vida. Yo dependo del que da el trabajo. Yo dependo del que da de comer. Yo dependo del que bendice. ¿Cuál debería ser mi aflicción? Esa es la paz que da Dios. Eso era lo que les estaba diciendo. Yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy permanente. Mire, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, todavía Jesús no tenía necesidad de probar nada. Simplemente con la aparición que Él se les apareció era suficiente, pero dice que todavía les enseñó las manos y su costado. Y eso me lleva a entender la misericordia de Dios. Porque Él no está para ese nivel. O sea, Milton, si me crees bien y si no. Pero dijo, mira, Milton. Y le enseño, mira. Había espacio para dudar de que Jesús había resucitado. No, mi hermano. Y hasta entonces les cayó el 20 a los discípulos. Dice que cuando miraron las huellas de los clavos en las manos de Jesús y en su costilla, dice, entonces se regocijaron. Me hubiera gustado que apuntaras esto, hermano. Cuando tú diferencias regocijo con gozo, es algo bien diferente. Te lo explico. El regocijo, hermano, el regocijo y la alegría los llevamos de la mano como que son una misma cosa. No son una misma cosa. La alegría y el regocijo son muy diferentes. Entonces, todo lo que Jesús habla y dice tiene sentido, tiene una enseñanza. Jesús no decía las cosas porque se le ocurrían. Jesús decía algo porque había algo profundo, a un misterio más allá. La alegría es una reacción por una emoción causada por una buena noticia. Te alegras cuando te dicen, Héctor, hay un contrato que no te vas a preocupar todo el año. Inmediatamente hay una reacción. Amén. Esa es la alegría.
Dice que el regocijo no es uno. Quiero que entiendas esto, iglesia. Cuando entendamos esto, yo creo que vamos a ser cristianos más maduros. Porque pueden venir pruebas, luchas, vendavales, pero vamos a estar cimentados. Mira lo que es el regocijo, que fue lo que Jesús les ofreció y les dio o provocó. El regocijo no es una emoción, es una elección deliberada. Tienes que provocarlo. O sea, que aunque tú sepas que el lunes no hay para llevar lonche, tú puedes provocar y transformar eso en algo positivo. Los discípulos sabían que Jesús estaba allí, pero aún así la persecución, el peligro que ellos estaban corriendo no terminaba. Pero cuando reciben cuando miran a Jesús, cambia su semblante y dice: aunque nos maten. Se les había ido el miedo, hermano. Aunque nos maten, aunque nos crucifiquen, aunque nos mochen el pescuezo, nos decapiten, gloria al Señor. O sea, su semblante, ellos provocaron que ese temor, ese miedo se transformara en algo que tenía esperanza. Cuando tú estés pasando por esa situación, porque todos pasamos esa situación, no esperes que la alegría te la traiga nadie. Tienes que provocar y acordarte que Jesús resucitó para que tengas una esperanza. Aleluya. Dáselo bien fuerte al Señor, bien fuerte. Terminamos y usted va a decir: nomás nos dijo 2 beneficios, ¿verdad? Yo sé que se está preguntando, porque la iglesia de Champion en Huntsville es lista, hermano. Y se están preguntando dónde están los otros beneficios, porque nomás nos ha dado 2. Seguimos leyendo y ya vamos a terminar. Entonces Jesús les dijo otra vez: ¿por qué era tan importante esto? La paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Y cuando hablas de Espíritu Santo, hermano, ya no puedes pedir más beneficios, porque es la misma esencia, la misma presencia de Dios que les estaba diciendo: aquí voy a estar con ustedes. El Espíritu Santo significa que necesita alguien para triunfar. Siempre se necesita poder, porque si no puedes leer, no puedes escribir, pues no puedes hacer nada. Pero para todo se necesita ¿qué? Algo fundamental, el poder. Y lo que Jesús les estaba diciendo cuando dice que sopló sobre ellos y les dijo, el libro de Hechos en el capítulo 1 verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya no necesitaban más beneficios, estaban completos. La presencia de Dios estaba con el pueblo. Esos son los beneficios de la resurrección de Jesús. Yo no sé, si no te impacta esto, ya no te impactó nada, hermano. Y yo decía una cosa, estaba tratando de buscar más para explicarte qué es el Espíritu Santo, pero Dios me reveló algo. Y me recordé una frase que me dijo un hermano en una iglesia cuando estábamos jóvenes, porque yo fui joven un tiempo. Y me dijo un hermano: hermano, enséñeles cómo se hablan lenguas a estos. Yo le dije: ¿quién te dijo a ti eso? Cuando yo estaba buscando, quiero explicarles qué es el Espíritu Santo a la iglesia, me dijo, sentí, no lo oí, lo sentí. Eso es personal.
pero el Espíritu Santo está puesto y dado para que lo tome. Yo no sé si tú lo quieras tomar, tú necesites de ese poder, pero el Espíritu, el beneficio del Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Ponte de pie en esta tarde. Y yo no sé si le puedas dar un aplauso al Señor. Recalco con esto y termino, para que se te quede grabado. El pueblo, después de que tenía derechos y beneficios, hermano, seguía siendo esclavo. Y a nosotros como cristianos nos gusta seguir siendo esclavos. ¿Y sabes quién lo aprovecha? El amo. Los patrones se dieron cuenta de que esa ley había sido abolida, había sido cancelada, pero a ellos no les convenía que los esclavos, que la gente se diera cuenta, porque se les iban a acabar lo que ellos aprovechaban de ellos. El enemigo no quiere que tú te des cuenta de los beneficios de la resurrección. El enemigo no quiere que te des cuenta cuán importante es la resurrección de Cristo. El enemigo no quiere que tú valores ese sacrificio que Jesús hizo en la vida, por tu vida. Así es que en esta mañana, en esta tarde, Dios te bendiga. Y quiero que eso te lo lleves para tu casa, hermano. La resurrección no termina con que Jesús se levantó. La resurrección, algo más, es el principio del reino de Dios. Escucha bien. Y el fin es el principio y el fin de esta vida aquí. Para eso vino Jesús, resucitó, para establecer el reino y que su evangelio fuera predicado. Pero es también el principio del fin. Amén. Así es que Dios te bendiga en esta tarde. Y yo no me quiero bajar, hermano, yo sé que el Señor está hablando a nuestras vidas. Yo voy a hacer una invitación. Mire, a lo mejor va a decir, esto ya se hizo muy rayado. No, hermano, estamos quedándonos cortos. Esto deberíamos ser como más espontáneos, más dispuestos a adorar al Señor. Pero ¿por qué no hacemos una oración? Y le pidemos perdón, porque a mí me tocó pedirle perdón a Dios esos días que estaba yo leyendo este mensaje. Porque yo me quedaba con eso, pero nunca miré los beneficios que Dios me daba. Pero me di cuenta que Jesús no murió diokis, hermano. Y no es un Dios inconsciente. Es un Dios que sabía que necesitabas ser equipado. No bastaba con decir, tengo paz porque Jesús resucitó. No bastaba con eso. Dijo, ok, te voy a dar paz, pero te voy a equipar. Porque para que durante ese plazo, de ese trayecto, de ese proceso, estés fortalecido. Esa era la intención de Jesús. Discúlpeme, hermano. Aleluya. Así es que, rapidito, hermano, los hermanos están bien puestos para cantar un canto. Así es que, si alguien, hermano, quiere pasar y decirle, Señor, perdóname. Y yo le dije así, por mi ignorancia. Porque la Biblia habla así: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es ignorar algo, es ignorancia. Pero si todos tenemos la sabiduría de Dios aquí, dale un aplauso a Cristo y nos bajamos. Dios te bendiga en esta tarde. Dios te bendiga.